Tema número 2, los profetas. Este tema es muy lindo porque hay una esperanza que a mí me encanta y me gustaría transmitírsela a ustedes, que es la virtud de la esperanza. Para poder vivir la virtud de la esperanza necesitamos practicar otras, y esa es la paciencia. Así como el pueblo prometido esperó pacientemente, no solo algunos meses, años, la llegada del Mesías. Y es ahí donde estaban los profetas, estas personas escogidas por Dios, para hacer esa pequeña luz y recordarle a este pueblo que mantuviese la esperanza y en medio de la oscuridad iluminar el camino en esa espera, en esa preparación para la llegada del Señor. Entonces, en esta unidad vamos a reconocer un poco, entender también un poco cómo nosotros podemos aprender de los profetas, para que el Señor los escogió y cómo en nuestra vida actual podemos vivir de esa misma manera, siendo también luz en muchos momentos después. Además de estudiar los profetas y lo que tiene que ver la preparación, vamos a hablar de lo que vendría siendo actualmente nuestra preparación. Y esa preparación para la llegada del Mesías, ¿cómo se llama ese tiempo litúrgico? Adviento. Y Adviento es la preparación para la llegada del Niño Dios. En esta unidad específicamente vamos a conocer un poco sobre dos profetas. Vamos a recordar a otros, pero vamos a conocer un poco sobre dos. Tenemos al profeta Elías y al profeta Juan el Bautista. En el libro y en las actividades que han realizado han conocido un poco algún hecho sucedido con Elías y que Juan el Bautista fue el último profeta. Pero vamos a intentar en esta clase sacar 5 puntos importantes que nos van a ayudar a entender cuál es la misión de los profetas, cuál fue la misión de los profetas. Entonces, vamos a comenzar. 1. Como dije anteriormente, los profetas eran como esa luz en medio de la oscuridad. Entonces, los profetas ayudaban al pueblo a recordar la promesa de la salvación. 2. Los profetas ayudaban al pueblo a creer en Dios. O sea, como eran esa luz, ayudaban al pueblo a que crean en Dios, a que confíen en su promesa. Los profetas, 3, ayudaban también a denunciar las injusticias que ocurrían. Ellos no eran sobrenaturales ni eran superhéroes, pero Dios les permitía ciertos dones para denunciar y hacer justicia ante situaciones que hacían mal al pueblo en general. ¿Okay? 4. Los profetas no veían el futuro, ni eran así como una especie de... No, nada de eso. Ellos transmitían la promesa del Señor, pero antes de que se cumpliera alguna de sus profecías, algún anuncio del Dios transmitido por ellos, podían pasar muchos años. Y 5, esto es importante que lo recuerden. El principal anuncio de los profetas era la llegada, era la venida en ese tiempo del Mesías. ¿Ok? Entonces recuérdenlo bien. Ellos tenían varios mensajes que transmitir al pueblo, pero el principal era que iba a llegar el Mesías Salvador. Finalizando un poco este tema de los profetas, es importante que sepan, que estén conscientes, que el último profeta, ¿quién fue? El último profeta fue Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que recuerdan esa escena donde la Virgen María estaba embarazada de Jesús, iba a visitar a su prima Santa Isabel. Su prima Santa Isabel en su vientre, en su barriguita, tenía a Juan, que muchos años después fue preparando la venida del Mesías de una manera más cercana. Por eso es que llamamos a Juan el Bautista el profeta precursor. ¿Okay? Él fue preparando todo este caminito. Actualmente la iglesia, nosotros, todos somos la iglesia, nos preparamos también para la llegada. ¿Okay? Y aprendemos de los profetas, 1, que Dios nos ama. Nos enseña a amar a Dios con esa medida
nunca va a ser igual porque Él es Dios y nosotros somos hombres, pero nos enseña a amar a Dios y a los demás. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar? Prepararnos a partir de este momento a la llegada del niño Dios. Tenemos un punto de más en esta unidad que es celebramos. En este espacio hablamos un poco de la liturgia de la palabra, pero antes de entrar en lo de la liturgia de la palabra, vamos a recordar que la misa como tal tiene 4 momentos importantes. 4. Ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y ritos de despedida. En la liturgia de la palabra es donde usualmente alguno de los fieles puede leer estas palabras. Seguimos. Ahora tenemos mi respuesta a Dios. Mi respuesta a Dios, tu respuesta a Dios. Cada persona responde a Dios según lo que es, según cómo es, según lo que Dios le pide. Entonces, es importante recordar que cuando decimos mi respuesta a Dios, no estoy hablando la de mi amiguita ni la de mi mamá, estoy hablando la de cada una de nosotras, cada una de ustedes. ¿Ok? Entonces, ¿necesitamos ser profetas? No, ya no hay más profetas. El último profeta fue Juan el Bautista. Pero ¿cómo nosotros podemos dar testimonio? Es decir, hablar de ese amor de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Si somos imperfectas, que los profetas también lo eran. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos dar testimonio? Muy fácil. Cuesta, pero es fácil conocerlo. Cumpliendo los mandamientos con amor. Cumpliendo los mandamientos no como prohibiciones, sino como formas de amar y responder a ese inmenso amor de Dios. ¿Ok? Como por ejemplo, asistiendo a misa los domingos, ya sea viéndola de manera virtual, obedeciendo a mis padres, conociendo también que eso que nos piden es porque nos aman, porque te aman tus papás. También prestando atención a la palabra. En ese momento de la misa a veces nos distraemos, pensamos en una cosa, en la otra. Pero una manera de dar testimonio es prestando la atención con mucho amor. Entonces, esa podría ser una de las respuestas que nosotros damos a Dios, al Señor. Pero Dios a cada una de ustedes les pide algo en particular. Y la mejor manera de saber qué nos pide Dios, qué me pide Dios a mí, es en el momento de la oración. ¿Y la oración qué es? Conversar, hablar todos los días, un ratito con Dios. Contarle mis cosas, contarle cómo me fue, contarle de que el Classroom no me abrió, contarle de que mami me regañó o contarle que cumplí años. Y en ese momento donde estoy yo y Dios, solo nosotros dos conversando, podemos poco a poco saber qué nos pide Dios. Además de estudiar lo que nos toque estudiar, podemos también saber qué nos pide Dios. Teniendo una vida normal en mi casa, ayudando a tender mi cama, en los quehaceres pequeños que me corresponden, ahí también podemos encontrar qué es lo que quiere Dios para mí. Entonces, ya finalizando, vamos a repasar quiénes son los profetas. Entonces, los profetas son hombres que nos hablan de parte de Dios, nos envían un mensaje y nos hablan de su Hijo, de Jesús, Dios hecho hombre. ¿Y qué es Adviento? ¿Qué es el tiempo de Adviento? El tiempo de Adviento son las 4 semanas antes del nacimiento del niño Jesús. ¿Okay? Entonces, en esas 4 semanas, en el tiempo de Adviento, nos preparamos nuestro corazón para recordar ese nacimiento que es el de Dios, Jesús, que es Dios hecho hombre. Y listo, ya para terminar, te invito a leer con mucho entusiasmo la última parte de esta unidad que es Fiestas y Santos, donde el libro nos cuenta la historia muy interesante, pero que nos enseña mucho, del profeta Jonás. Así que nos vemos y espero verlas pronto de nuevo en un Meet en vivo de esta semana. Un abrazo.